revisan si se ve bien mi pantalla, si se está viendo Sí, algo. ingeniera, se ve muy bien. Así se aprecia. Ok, perfecto. Ya, perfecto. Ok, vamos. Entonces, la RM031, ¿no? La RM031 aprobó esta directiva administrativa que es la 339, esa directiva administrativa que establece cuáles van a ser las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores expuestos al SARS-CoV-2. ¿Correcto? Entonces ya un poco que ya se está detallando mejor y se está utilizando las palabras correctas al momento de designar cuál es el virus y cuál es la enfermedad. Eso también es importante. Esta es nuestra línea de tiempo, porque siempre empezamos por ahí, porque necesitamos saber qué pasó un poquito para poder saber cómo han ido las modificaciones. Entonces, recuerden que estamos hablando de una curva de aprendizaje que se ha dado a raíz justamente de esta emergencia sanitaria y de esta pandemia, producto obviamente de este virus, del SARS-CoV-2. Entonces empezamos con la 239, luego pasamos a la 265, luego pasamos a la 283 con algunas modificaciones, la 448, la 972, luego pasamos a la 1275. Ahí fue en la 1275 donde esta resolución ministerial ya nos estaba hablando ya de una directiva administrativa. Entonces, esa directiva administrativa del MINSA, ¿no? Ahí establecía cuáles van a ser los lineamientos, porque ahí todavía se llamaba, hablaban creo de lineamientos, para poder establecer tu plan de vigilancia. Luego pasamos a la 675, que modificó algunas partes de la 321. Algunas modificaciones se hicieron y para eso también hicimos un webinar, y también está colgado en nuestro canal de YouTube, donde podemos ver cómo se cambió algunos. Ok, entonces, luego pasamos a lo que tenemos actualmente, que es la resolución ministerial 031. La 031 es la que aprobó la directiva administrativa, la 339. Entonces, ya tenemos esta línea de tiempo de normativas relacionadas a la COVID-19 que están obviamente relacionadas al plan de vigilancia, porque hay muchas normas detrás que son propias ya del sector y que se requiere saber también para poder un poco ordenar el sector salud, ¿correcto? Entonces, en ese sentido hay muchas otras normas, pero la relacionada propiamente a nuestro plan de vigilancia a nivel del alcance que tiene, que es el sector público y el sector privado, pues son estas normas, ¿correcto? Ok, avanzamos. Entonces, antes en la norma, en la 321, se hablaba de objetivos. Ok, un momentito, por favor. Antes de la 321 se hablaban de objetivos específicos, generales y específicos. En esta nueva directiva, la 339, se habla simplemente de un objetivo global, de un solo objetivo, que es establecer cuáles van a ser las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 o del SARS-CoV-2 para los trabajadores que están expuestos y que tienen el riesgo, ¿correcto? Entonces, ese es uno de los cambios que han habido, es que antes veíamos objetivos generales y objetivos... Bótelo, maestra, bótelo. Bótelo. Ok, un momentito, por favor. Ok. Por favor, recuerden cuando ingresar apagar su audio, es importante porque si no se carga hay mucha interferencia. Otro de los cambios es el ámbito de aplicación, ¿no? El ámbito de aplicación antes se indicaba que eran las personas naturales y las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas en el sector público y en el sector privado. Y también hablaba que
incluía todo personal con vínculo laboral contratado bajo cualquier régimen o modalidad formativa del sector público, privado y según corresponda. En esta nueva norma te va a incluir también todo lo que son las instituciones prestadoras de servicios de salud como las IPRES del sector salud. También habla sobre los gobiernos regionales, gobiernos locales, las Fuerzas Armadas, o sea, un poco que lo separa y también agrega esa parte, ¿no? Porque eso básicamente son sectores públicos, pero lo referencia de diferentes formas, o sea, le da mayor indicación, hace un poco más de, caracteriza o de cómo indica, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos sectores públicos? ¿No? Y habla del sector salud, habla de gobiernos regionales, habla de las Fuerzas Armadas, Instituto Nacional Penitenciario, habla de los sectores del sector privado también a nivel de clínicas, ¿correcto? Y también habla sobre todos los órganos y organismos y dependencias del Ministerio de Salud, gobierno regional, gobierno local, y finalmente habla sobre toda persona natural jurídica del sector público y privado. O sea que le da, si bien es cierto, le da un alcance que es bastante similar al anterior, acá sí especifica mejor y sobre todo hace hincapié en los sectores salud, los menciona varias veces, como diciendo, ok, este es el ámbito de aplicación también para el sector salud, ¿correcto? Entonces, esa es básicamente una de las diferencias. Es importante que sepan también qué cosa se fue y qué cosa es nuevo. Por eso es que todo lo nuevo está sombreado de amarillo y todo lo que se fue está tachado. Básicamente es eso lo que necesitan saber. Porque si yo simplemente les digo cuál es lo nuevo, es mejor que sepan también cuál es lo que está completamente eliminado para que ustedes puedan seguir con su gestión. Y esa es un poco la idea. Ok. En el tema del aislamiento comunitario, si se dan cuenta, todo es bastante similar. El cambio sí se da en una diferente forma de cómo ubicar las palabras, porque antes hablaba del lapso de 7 a 10 días, y ahora dicen un lapso de 10 días a 7 días. Ok, entonces ha hecho básicamente un cambio en el orden, básicamente, es lo único que se verifica, y también ha agregado, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el inicio de los síntomas de casos, también ha agregado la parte o de la toma de muestra de la prueba molecular en los casos asintomáticos respectivamente. Eso es básicamente lo que ha agregado en el tema del aislamiento del ámbito comunitario. Porque este aislamiento es el procedimiento de que una persona que tiene un caso sospechoso, probable, confirmado, de la COVID-19 y que no requiere hospitalización, ¿no? Ese aislamiento se considera de 10 a 7 días, según lo establecido en esta RM834, que ya conocemos, que depende también de estos tipos de casos que se den, que pueden ser pues también críticos y que no lo son, y también sus modificatorias. Entonces, a partir de las fechas de los síntomas es que se da este aislamiento del ámbito comunitario. O, ahí también ha agregado esa parte, o que se haya tomado una muestra de la prueba molecular de los casos asintomáticos respectivamente. Es la variación que ha habido en este caso, en el aislamiento en el ámbito comunitario. Otra de las variaciones es en el alta de los casos. El alta de los casos, donde indicaba que transcurridos estos aislamientos, estos 14 días, luego el inicio de síntomas, ¿no? Mencionaba, ahora es solamente transcurridos 10 o 7 días, según corresponda, luego del inicio de síntomas, el caso está en condiciones de alta, desde el punto de vista clínico y epidemiológico, pero siempre y cuando se haya recuperado, pues todo, básicamente no tenga fiebre, o de repente no tenga fiebre durante inclusive 3 días, ¿no? Considerando esa evolución clínica y también considerando también el médico tratante puede aplicar algunas pruebas diagnósticas que él considere pertinentes por la situación específica del paciente. ¿Correcto? ¿Qué se retiró? Se retiró esta parte donde decía que para dar por culminado un brote en un área se debe evidenciar ausencia de casos en 2 periodos de incubación máxima de 28 días contados a partir del último caso identificado.
Eso es importante para el tema de las empresas. ¿Por qué? Porque un brote de un área específica, ya estábamos hablando de mucho personal, estamos hablando de un área específica que ha tenido contacto con este caso, ¿no? Se debe evidenciar ausencia de casos de COVID en 28 días, en 2 periodos de 28 días, de 14 días, eso se ha eliminado, ya no se aplica, ¿correcto? Otra de las cosas importantes, yo lo he colocado aquí, si bien es cierto es algo pequeño, pero el tema de los casos probables también avanzaba sobre... Ok, si es el caso probable, ahí decía que un caso sospechoso que tenga imágenes de tórax que muestran hallazgos sugestivos de COVID-19 en cualquiera de los siguientes exámenes de apoyo. Claro, porque a veces se requieren más exámenes para que puedan confirmar la enfermedad. Entonces hablaba sobre la radiografía del tórax, hablaba sobre la tomografía computarizada, hablaba sobre la ecografía pulmonar, y hablaba sobre la resonancia magnética, pero solamente la mencionaba como tal. Aquí le he agregado también una característica, que tiene que ser resonancia magnética con imágenes compatibles a una afección pulmonar. ¿Correcto? Entonces ha hecho más específico el diagnóstico. Eso también es importante considerarlo para los casos que son probables. Agregó la parte, por ejemplo, del caso sospechoso a la COVID-19, persona que cumpla con los siguientes criterios clínicos. Estos criterios se habían retirado, ahora los vemos aquí, hablaba sobre los pacientes con síntomas de respiración, de afección de respiratoria aguda, como pueden ser tos, dolor de garganta, o puede ser también malestar general, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, dificultad para respirar, personas con indicios de anosmia, que es pérdida del olfato, o agusia, que es ageusia, que es la pérdida del gusto. En ausencia de cualquiera de estos causas, también se considera un caso sospechoso. Y también habla sobre el paciente con infección respiratoria aguda, que es una infección respiratoria aguda, con fiebre, con temperaturas más de 38 grados, con inicio dentro de los últimos 10 días, y que requiera hospitalización. Entonces, habla sobre este caso sospechoso, también es un agregado que no ha estado dentro de la 321. Entonces, es importante que el caso sospechoso es una persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos. Eso ya lo verá propiamente el médico ocupacional, quien es el profesional que está a cargo para poder establecer, básicamente, si esto es un caso sospechoso, de la COVID-19. ¿Correcto? Definiciones que se han agregado y definiciones que se han retirado y que básicamente ahora les han llamado de otra forma. Y eso es importante porque les da más claridad a las cosas. Antes hablaba sobre un centro de trabajo, antes hablaba sobre un lugar de trabajo, y ahora se ha unificado y solamente hay una definición. No hay centro y lugar de trabajo, simplemente hay centro de trabajo. Esa es la única definición que existe. Y hay un espacio de trabajo también ventilado, que es una nueva definición que aparece, que dice que todo ambiente que posee condiciones de renovaciones de aire exterior, y que obviamente se especifica que este espacio de trabajo ventilado, que le llaman ETV, ¿ok?, es un espacio que posee condiciones de renovaciones de aire exterior. Obviamente, esto es con fines de controlar estos niveles de contaminación de aire. Para motivos de presente directiva, dice, se garantiza que el ETV forma parte de las medidas, que los vamos a ver a continuación, para reducir, obviamente, la propagación de la COVID-19, porque ya hemos visto que la mejor forma de cómo prevenir la enfermedad es, obviamente, garantizar la ventilación. Y luego también sabemos, como lo hemos visto en otros webinars, lo que es la ventilación cruzada, lo que tenemos que priorizar es una ventilación cruzada, lo que tenemos que priorizar es una ventilación que esté completamente, que pueda ser enriquecida con aire exterior, no que sea solamente con el aire del ambiente, porque eso es donde se concentra la mayor cantidad de virus, ¿correcto? Entonces se hace digamos que un comparativo contra el CO2, y por eso es que es tan relevante
eso también ya lo habíamos visto, es tan relevante que esta concentración es directamente proporcional a la concentración del CO2 y al haber detectado esa información es que nos indicaron de que hagan los monitoreos de CO2. Esa es una de las relaciones porque es directamente proporcional. Entonces, al haber concentraciones de CO2, de la misma forma hay concentraciones de los virus en un espacio determinado. También una definición importante es el monitor de CO2. Habla sobre ese dispositivo para medir, lo define, ¿no? En este ambiente que indicaría directamente la acumulación de estos bioefluentes, lo que permitiría tomar acciones. Por eso les decía. Entonces, indica de que no es que el CO2 aquí tenga alguna referencia, sino que es básicamente una forma de que al ser directamente proporcional a haber mayor CO2, mayor concentración de CO2, y de la misma forma hay mayor concentración de virus, es como hemos tomado relación y decimos que como está directamente proporcional, nos ayuda en la medición para poder garantizar que el aire está siendo renovado. Y luego está el centro de trabajo. El centro de trabajo, antes teníamos lugar de trabajo y teníamos centro de trabajo, ahora solamente nos quedamos con centro de trabajo. Y lo define como ese lugar o lugares donde se desarrolla la actividad laboral con presencia de trabajadores. En ese sentido, eso se puede también entender que estos centros de trabajo están justamente los relacionados en el anexo 1 a diferentes centros de trabajo dependiendo del número de trabajadores, ¿correcto? Ahora, siempre hay una duda con respecto a decir, el centro de trabajo es igual que mi lugar de trabajo, es lo mismo, mi centro de trabajo es, por ejemplo, si yo estoy trabajando de teletrabajo, también es próximamente lo que va a venir, ese sería mi centro de trabajo. Claro, ese sería tu centro de trabajo porque se está definiendo que ese es el lugar o lugares donde se va a desarrollar la actividad laboral. Y obviamente existe la presencia de los trabajadores, ¿correcto? En el regreso y reincorporación en el trabajo, en ese proceso de retorno al trabajo, se ha retirado toda esa parte donde decía que el proceso de retorno al trabajo, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo, toda la parte del Poder Ejecutivo se debe considerar de acuerdo al contexto epidemiológico y todo eso ha sido retirado. Entonces, especifica que el proceso de retorno al trabajo presencial, cuando el trabajador se ha mantenido en aislamiento social obligatorio por factores de riesgo o reincorporación al trabajo, cuando fue diagnosticado de la COVID-19, estuvo en aislamiento y está de alta por el médico tratante. Entonces, acá lo que especifica es que ese proceso de retorno al trabajo presencial es cuando el trabajador se ha mantenido en un aislamiento social obligatorio y por factores de riesgo o reincorporación al trabajo, cuando fue diagnosticado, obviamente con la COVID-19, estuvo en aislamiento y está dado de alta por el médico tratante. Entonces, a ese le llaman el proceso de regreso o reincorporación y reincorporación al trabajo, porque son cosas distintas. Y luego está la valoración de la aptitud para la reincorporación a las labores presenciales. También establece que esto es una evaluación médica del estado vacunal. Esa parte es nueva, por ejemplo, ¿no? Hay esta valoración de la aptitud para reincorporarse a las labores presenciales. Es esa evaluación que va a verificar el estado vacunal, aunque en varias oportunidades se indica que la vacuna es recomendada y no obligatoria, y riesgo de exposición al SARS-CoV-2 realizada por el médico del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo o el que haga sus veces en el marco de la emergencia sanitaria. Esta no se refiere a la evaluación de la actitud laboral referida en el documento de protocolos de exámenes médicos, que son cosas distintas, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un CAMO, que es el Certificado de Actitud Médico Ocupacional, para poder determinar si esta persona es apta o no apta o apta con restricciones para realizar determinado tipo de labor, determinado tipo de trabajo, ¿correcto? Pero esto es otra cosa. Esto está relacionado directamente al SARS-CoV-2, que consiste en esa evaluación médica
del estado vacunal y del riesgo a exposiciones a SARS-CoV realizada por el médico del servicio. Son cosas completamente distintas y no hay que confundirlas. Y también agregaron una parte, si de repente la han encontrado, es donde indica que los trabajadores informales deben aplicar las disposiciones contenidas en la presente directiva en la medida de lo que sea posible. Ahí otra vez ambigüedad total, porque ¿qué es en la medida de lo que sea posible las disposiciones contenidas en la presente directiva para el tema de los trabajadores informales? Bueno, para empezar, definitivamente está un poquito aplicándose la realidad, y es que en el Perú hay muchísima informalidad, eso se sabe, eso se conoce. Pensábamos que de repente con todo esto había bajado, pero ahora con el tema de las cartas inductivas sabemos que hay muchas empresas que ni siquiera tienen supervisor de seguridad, ni siquiera tienen comité, y por ende poner en práctica esto, que tiene que ser aprobado por dichos entes, es complicado, o por dichas personas, es complicado, y luego dice que los trabajadores informales deben aplicar. Yo no sé por qué mencionar los trabajadores informales, pero me imagino que están aplicando cuál es la realidad peruana, y la realidad peruana es que hay informalidad. Y dice que se debe aplicar también en la medida de lo que sea posible. Otra vez, una ambigüedad total, porque ¿qué es en la medida de lo que sea posible? Y entonces significa de que yo puedo tener informalidad en mi empresa y entonces no estoy obligado a cumplir con esto, porque es en la medida de lo que sea posible, y como para mí de repente no es posible, no hago nada. Esa ambigüedad, la verdad, es que es algo que sí, yo puedo entender, se puede entender bastante bien, que existen términos legales que sean muy generales y que definitivamente no lleguen al detalle, esa parte sí se entiende, pero la verdad es que cuando agregan estas cosas, es bastante, bueno, no se entiende, ¿no? No se entiende por qué las agregan, porque en primer lugar, dar esa indicación de que, ay, si eres informal, en la medida de lo posible hazlo, ¿no? O sea, no hay mucho control en ese sentido, ¿no? Entiendo que es una realidad, pero no es por qué algunos sí deberían de cumplir, por qué otros simplemente por ser informales no deben cumplir. Eso también es algo que no se va a entender. Ok, vamos obviamente al plan. Ustedes ya tienen elaborado su plan. Básicamente es el tema de la aprobación del comité o del supervisor de seguridad se mantiene, su aprobación en 48 horas se mantiene, no se tiene que enviar, no se menciona nada sobre enviar el plan a empresa@minsa.gov.p, ya eso no estuvo tampoco en la 675 y por ende tampoco está aquí. Así que básicamente es que ustedes elaboren su plan de vigilancia, que lo realicen, y que hagan las modificaciones respectivas, ¿correcto? Ok. Luego tenemos en el anexo 4 que se habla sobre la estructura propiamente de lo que es el plan de vigilancia, prevención y control de la COVID. La estructura no ha variado en sí, casi no ha variado. Creo que lo que ha variado más son el tema de los anexos que se han retirado, pero básicamente por el contenido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que tu plan sí tiene que, normalmente incluye todos los datos de la empresa. Nosotros ya vimos cómo elaborar un plan, nosotros ya hemos hecho varios webinars sobre cómo se elabora un plan, qué debe de contener. Es más, les hemos enviado también modelos de planes de vigilancia para que ustedes luego los adecúen, ¿correcto?, a su realidad, porque obviamente estos planes se hacen acorde a nuestra realidad. Y está pues los datos de la empresa, los datos del lugar de trabajo, los datos del servicio de seguridad y salud en trabajo, y también está lo que es este servicio de seguridad y salud en trabajo, también incluye pues tener este personal, profesional para esta vigilancia. Y en este anexo 1 realmente no ha habido mayor modificación, se mantienen las horas, se mantienen los tipos por empresa, se mantiene el tipo 1, el tipo 2 hasta el 6, y también se mantienen los números de los trabajadores, se mantiene también el checklist para empresas que son de 1 a 4 trabajadores, eso también se mantiene.
Los del tipo 1, el empleador puede contar con el mismo profesional de la salud, y que las competencias que tiene que tener cada uno de los profesionales de salud, eso se ha mantenido. Los del tipo 2 también, los del tipo 3, todo esto se mantiene tal cual. No ha habido mayor modificación acá, así que ustedes ya lo conocen, esto ya lo hemos pasado en varios webinars y lo hemos hecho específico, ¿no? Las competencias que tiene que tener cada uno de los profesionales de la salud y el número de horas, ¿no? En el caso del tipo 1 y tipo 2 no hay un número de horas determinado, pero en el tipo 3 sí tenemos 12 horas semanales del profesional de la salud. Obviamente el tipo 3 es para 21 a 50 trabajadores, el tipo 5 que vendría a ser para de 51 a 100 trabajadores, el tipo 4 y el tipo 5 de 101 a 500 trabajadores y el tipo 6 a más de 500 trabajadores, ¿correcto? Cuando estamos hablando de más de 500 trabajadores, obviamente les aplica tener un médico ocupacional en la jornada completa. Aunque para tenerle profesional propiamente de vigilancia, deberían también de considerar tiene toda la capacidad para poder hacer ambas cosas. En el tipo 5 se mantienen las 18 horas, igual que en el tipo 4 se mantienen las 18 horas semanales, y en el tipo 6 ya obviamente estamos hablando de 36 horas semanales, ¿correcto? Y aquí sí se integran 2 profesionales. Lo mismo que en el tipo 5, donde se integran 2 profesionales, que digamos que de preferencia uno tiene que ser una enfermera ocupacional. Ok. La nómina de trabajadores, ustedes saben que tienen que incluirla también dentro de su plan de vigilancia. La nómina de los trabajadores por riesgo de exposición, eso obviamente lo realiza su médico ocupacional o su profesional de la salud, según sea el caso. Y las responsabilidades para el cumplimiento del plan también están incluidas. Ustedes tienen que garantizar que su plan tiene que tener un responsable y que esto debe partir desde la cabeza de la organización en relación a qué es lo que le va a tocar a realizar a este responsable, este gerente, este director, etc. ¿No? Ahí cada una de las responsabilidades de su plan debe ser detallada, porque obviamente al ser un plan de vigilancia y prevención y control, todos estamos involucrados en eso, ¿correcto? También es importante que mencionen cómo van a trabajar el tema de las contratistas, los terceros, los practicantes, los trabajadores, ¿correcto? Entonces, las responsabilidades en el cumplimiento del plan tienen que involucrar a toda la organización. Hay disposiciones específicas que ahora vamos a considerar dentro del plan. Y se mencionan que son 7 disposiciones específicas. Les comento que la que se ha agregado es una disposición que es la número 1, que es sobre la vacunación contra la COVID. Si bien es cierto, se menciona que la vacunación es es recomendable, es una recomendación. Aquí también lo mencionan como una disposición que se tiene que igual fomentar, ¿no? Por favor, ya, gracias. Ok, entonces tenemos la disposición 1, que es la vacunación, la disposición 2, que es asegurar la ventilación, ¿correcto?, en los centros de trabajo, la disposición 3, que es la valoración de la actitud del trabajador para el previo al regreso al trabajo presencial, los puntos de lavado y desinfección, eso se mantiene, la sensibilización en prevención del contagio en el centro de trabajo, y las medidas preventivas de aplicación colectiva y las medidas de protección personal, ¿correcto? Entonces, esas son las 7 disposiciones. Pero, sin embargo, acá también hay una 8ª disposición. Mencionan que son 7, pero al final colocan disposiciones 8. Y que luego vamos a ver eso. La primera disposición, la vacunación. La vacunación contra la COVID, si bien es cierto, es una medida de recomendación, aquí menciona que tiene que ser, pues, básicamente recomendada a todos los trabajadores porque es una medida preventiva y se reconoce que es la más efectiva y se recomienda que todos los trabajadores tengan vacunas completas en la medida que ello aumenta la posibilidad de la protección individual y colectiva.
Entonces, es importante que también que se mencione, que se favorezca, digamos, ¿no? Que se sensibilice al trabajador sobre la vacunación. No hay obligación, es correcto, no hay obligación. Sí es importante que en la gestión del centro laboral y del servicio de seguridad promuevan esta iniciativa o promuevan esta disposición para que la mayoría de trabajadores sigan con el proceso de vacunación. Como se vuelvo a indicar, no es una obligación, pero sí se debe de promover. ¿Y quiénes son los encargados de promover? Pues ahí dice que obviamente el servicio de seguridad debe promover y facilitar la vacunación completa de todos los trabajadores, ¿correcto? Hay una disposición, la disposición 2, que antes terminaba siendo la disposición 1. Y esa disposición 2 es la que menciona el anexo 7, ¿no? Cuando habla sobre evaluar las características físicas de cada uno de los ambientes de un centro de trabajo, considerando entradas y salidas de aire, flujos de aire, fuentes de ventilación, etcétera. Y ahí menciona sobre el anexo 7, que antes lo que conocíamos como el anexo 10, ahora es el anexo 7. Y también habla sobre los ambientes. ¿Qué cosa se retiró? Se retiró el tema de la fiscalización, porque antes se mencionaba que esta evaluación de las características iba a ser fiscalizada, lo cual será evaluada por las entidades fiscalizadoras, que nosotros contemos con esta ventilación, podía ser evaluada por la entidad fiscalizadora a través de una medición de CO2. Ahí lo mencionaba claramente. Entonces, ahora no lo ha considerado, no lo ha comentado como tal, no lo indica como tal. Simplemente lo ha retirado y obviamente me imagino que realizar una fiscalización donde el fiscalizador esté midiendo el CO2 en ese momento de la fiscalización, pues definitivamente pues no era nada viable, ya se veía que eso no iba a funcionar para nada porque no es viable que el fiscalizador vaya con su monitor y que luego inmediatamente diga, ok, aquí creo que hay buena ventilación o mala ventilación, considerando que su visita tiene un tiempo determinado y las mediciones no funcionan así. Entonces, el monitoreo pues no era para nada, pues tendría que tener pues todo el monitoreo como debería de ser para que pueda garantizar y decir que su fiscalización es válida. Entonces ya sabíamos que eso, y lo mencionamos, eso no iba a funcionar. Entonces, sí hay el anexo 7, el anexo 7... Quédate callado. Geraldine, tu micrófono. Ok. También hay algo que también se retiró. Se retiró, ¿se acuerdan? La disposición de las áreas de ventilación o de las ventanas que deberían de ser un venteado del área del piso. Entonces, ese retiro se ha cambiado y ahora lo han colocado como que de acuerdo a las disposiciones de DIGESA. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, dice que los ambientes adecuadamente ventilados de forma natural, como espacios de aire libre o ambientes con ventanas con un área libre de ventilación, de acuerdo con las disposiciones adecuadas de ventilación emitidas por DIGESA. Y obviamente hay una disposición acá que se menciona, que es justamente la que estaba revisando. Ya lo habíamos mencionado en los anteriores webinars, que es la 232, que es la norma técnica de instalaciones en instalaciones de ventilación del Reglamento Nacional de Edificaciones, donde se dictan estas disposiciones, donde justamente ahí aparece el UN20, ¿no? De ahí lo han sacado, el UN20. Y estas disposiciones también menciona este protocolo de calidad de aire, que es del 2005, si no me equivoco, de DIGESA. Entonces, también lo menciona. Menciona ahí estos protocolos de calidad de aire y que también se hacen referencia en esta parte, ¿no? Donde los ambientes tienen que guiarse con estas disposiciones de adecuada ventilación emitidas por DIGESA. Y se recomienda mantener las puertas y ventanas de las oficinas abiertas para permitir el ingreso del aire al nuevo ambiente, ¿no? Y también menciona, y he retirado una parte donde decía
donde directamente decía ambientes adecuadamente ventilados, ahora dice, de no contar con ventilación natural, se debe contar con ambientes adecuadamente ventilados. Se le ha dado un poco más de entendimiento a esta parte, donde directamente decía ambientes, pero ambientes directamente adecuadamente ventilados, ¿sobre qué? Aquí lo dice, ¿no? De no contar con ventilación natural, pues tu ambiente debe contar con alguna otra forma de ventilación, ¿correcto? Ahí también lo menciona. ¿Ok? Entonces, ahí están los dos links donde pueden buscar la norma también, ahí los he dejado, y ahí también se los voy a pasar. Y habla sobre ya la disposición 3. En la disposición 3 ya estamos hablando de la valoración de la aptitud del trabajador previo al regreso del trabajo. Aquí lo que se ha retirado es esta parte donde decía que identificar los puestos de trabajo en lo que es imprescindible, el trabajo presencial, y si puede desarrollarse de manera remota o mixta. Eso se ha retirado. Eso ya no se considera. Después todo es lo mismo. Identificación del riesgo de exposición de cada puesto de trabajo, eso sigue presente en la directiva. Luego, los trabajadores que retornen o se reincorporen deben completar la ficha de sintomatología, eso se mantiene igual. De acuerdo a la evaluación de la aptitud del trabajador, el profesional del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo realiza las recomendaciones para ubicar al trabajador en un puesto de trabajo con riesgo bajo o mediano. ¿Ok? También se mantiene, esas partes no ha habido mayor modificación, ¿correcto? Y también habla sobre el trabajador tiene la obligación de reportar al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de su empleador si presenta algunos síntomas. Eso también se mantiene. Entonces, se han mantenido varias indicaciones con respecto a la valoración de la actitud del trabajador, al trabajador obviamente previo al regreso al centro de trabajo. También habla sobre esta valoración de todo trabajo que cumpla criterios de caso sospechoso identificado por el centro de trabajo, quién lo tiene que atender, se le indica el aislamiento domiciliario o es referido a un establecimiento de salud, eso ya dependerá de lo que diga el médico, ¿no? Pero acá dice que el empleador procede a la identificación de contactos laborales, salvaguardando la idoneidad del caso y respetando obviamente en todo momento su protección, ¿ok? Cosas que se han eliminado, que el empleador a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza vigilancia activa con autorreporte. Eso se elimina, eso ya no va, ¿no? El empleador ya no es a través del Servicio de Seguridad en el Trabajo, realiza vigilancia con autorreporte de sintomatología de los trabajadores y búsqueda de contactos directos o casos sospechosos, etcétera. Eso se ha retirado, eso ya no va. Después, todo el resto es básicamente bastante similar. En la valoración también estaba mencionado que de estos trabajadores identificados como casos sospechosos o casos probables, ¿no? Que se confirman con diagnóstico de COVID-19, disponen o deben de tener de 10 días a 7 días de aislamiento, y antes se mencionaba que eran como 14 días de aislamiento. Esa parte ya se ha retirado y se ha corregido, porque ya desde el principio estamos hablando que es de 7 a 10 días, perdón, de 10 a 7 días, ¿ok? En ese orden específicamente. ¿Correcto? Entonces, no hay mayor cambio ahí. Hay algo que se ha retirado, que es que el regreso o reincorporación al trabajo presencial debe estar enmarcado en un contexto, ¿no?, de efectividad de la jornada laboral, evitando que las personas realicen labores de manera presencial innecesariamente. Eso también se ha retirado, porque básicamente aquí, con lo que se viene con el teletrabajo y con lo que se viene también de las exposiciones de este reglamento una vez que salga, me imagino que también se van a dar estas modificaciones y va a haber más modificaciones, porque también hay una forma de cómo se está mencionando mucho en este nuevo reglamento sobre ese autorreporte que tienen que hacer todos los trabajadores de sus puestos de trabajo, identificando cuáles son los riesgos. ¿Correcto? Y luego está la valoración de la actitud del trabajador previo al regreso al trabajo, pero relacionado propiamente al servicio de seguridad y salud en trabajo, ¿no? Y ya lo había mencionado, que debe realizar este monitoreo
Ya no es que la identificación de contactos directos laborales del caso sospechoso, o sea, ya no se hace como antes, de que ante haber una persona que haya salido contagiada, pues tenemos que ver todos los demás que han estado en contacto, todos los que han estado ahí. Obviamente, el médico puede también indicar cuáles han sido las disposiciones, eso sí es correcto, si lo considera pertinente, ¿correcto? Pero ya no es parte de estos lineamientos, ya no es parte de esa disposición. Ya simplemente es que el servicio debe realizar el monitoreo de la salud de los trabajadores con el diagnóstico confirmado y también verificar, pues, ¿no? Si han tenido algún contacto, pero definitivamente no es que ellos, los del contacto, van a ir a aislamiento. Eso ya no es así. Hay una disposición 3 que es relativamente de la disposición 3, toda esta parte, por ejemplo, es nueva, ¿no? Durante la emergencia sanitaria se garantiza la vigilancia epidemiológica del trabajador, el personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple funciones administrativas y preventivas. Acá lo define. Acá define que el personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple funciones administrativas y preventivas asistenciales especializadas como responsable, ¿okay?, de hacer el seguimiento clínico remoto de los pacientes sospechosos o confirmados de la COVID-19 que cumplan aislamiento domiciliario y debe hacer un registro correspondiente en la ficha que todos conocemos, el F300, en el COVID-19. Para tal caso, el servicio de trabajo debe solicitar los accesos respectivos, que obviamente ustedes deben de proporcionarles, debe solicitar, el empleador debe solicitar, indicar quién es su médico ocupacional, quién va a hacer esto. Tiene que elevarlo el médico o, digamos, al profesional de la salud que ustedes hayan designado, ¿correcto? Y el aislamiento de los casos sospechosos también lo ha agregado sobre estos 10 días que tienen que ser como máximo, pero si se extiende excepcionalmente, de acuerdo a la evaluación médica debidamente certificada, hay un certificado de incapacidad temporal para el trabajo, certificado obviamente por el Colegio Médico del Perú, o certificado por una IPRES pública o privada. O sea, ahí dice, si en el caso de que se tenga que ceder, pues hay que emitir un certificado. En el caso de pacientes moderados o graves, están hospitalizados, con diagnóstico confirmado, el alta debe establecerle al médico tratante, obviamente el médico tratante tiene que evaluar también su reincorporación y que ésta se realice, obviamente, de acuerdo a la evaluación realizada por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Menciona mucho el tema del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, lo hace mención en varias oportunidades, pero también hace mención que en el caso de que la empresa no tenga un Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, el responsable de hacer todo esto es de acuerdo al anexo 1, que es los profesionales de acuerdo al tipo de centro de trabajo. Eso también lo indica. En la disposición también indica, o básicamente la única modificación es nuevamente indicar que son de 10 a 7 días el aislamiento, en los casos sospechosos, cómo se van a tratar los casos sospechosos, no hay mayor modificación ahí. Lo con respecto a los puntos de lavado o desinfección de manos, se permanece casi todo igual sobre la forma de cómo se tiene que lavar las manos, que eso tiene que estar arriba del lugar donde se va a realizar esa acción. El empleador debe asegurar la cantidad de puntos de lavado. Ya habíamos hablado de tener todo eso bien mapeado, de saber dónde están tus puntos de lavado, tus puntos de desinfección. Vuelve a mencionar el alcohol al 70%, vuelve a mencionar temas de desinfección, también vuelve a mencionar que uno de los puntos de lavado o dispensador en gel tiene que ubicarse en el ingreso del centro de trabajo. La verdad es que yo pensé que ya iban a evaluar esa parte porque en muchas empresas es muy complicado tener un dispensador y tener un lugar para lavarse al inicio, básicamente, ¿no? O al ingreso de los centros de trabajo, que era muy complicado, pero se mantiene eso igual, no ha habido mayor modificación en ese sentido. Y hay una diferencia en la disposición 5 que habla sobre la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo y donde ya retira todo este tema de brindar orientación, del uso obligatorio de la mascarilla, ya lo retira y solamente menciona que hay que realizar capacitaciones y las medidas de disposición de disminución del riesgo
de infectarse en el centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar, hay que hacer las capacitaciones relacionadas a todas estas medidas que se están tomando. Es lo único que menciona, que esta parte, ¿no? Ha retirado la parte de orientación, ha retirado el uso obligatorio de la mascarilla KN95 en su defecto, y ha colocado realizar las capacitaciones en relación a la COVID, no solamente en el trabajo, sino también en la comunidad y en el hogar. También lo han colocado ahí. Entonces, nuestras capacitaciones tienen que estar relacionadas más a esta parte sobre las medidas de disminución que se deben de tomar, están tomando en el centro de trabajo, en la comunidad y también en el hogar. ¿Correcto? Entonces, aquí no hay mayor cambio, simplemente que se ha eliminado también la parte de educar permanentemente en las medidas preventivas. Eso ya no va, no hay nada sobre educar permanentemente, porque también, ¿cómo educas permanentemente en medidas preventivas para reducir el riesgo de transmisión dentro del centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar? ¿No? O sea, si tú haces algo, es básicamente una capacitación. Lo que tienes que hacer es capacitar, sensibilizar, ¿no? Pero educar permanentemente es bastante complicado, ¿no? ¿Cómo evidencias que educamos permanentemente? Porque permanentemente es un tiempo determinado. Entonces, educar sobre la importancia, eso se permanece, y obviamente hay que hacer capacitaciones, sensibilizaciones con respecto a estas formas que podrían darse en los trabajadores sospechosos, sobre la estigmatización o discriminación que los trabajadores con casos sospechosos o con casos probables, pues puedan tener en los centros de trabajo. Eso también hay que educar, obviamente, a todos los trabajadores. En la disposición 6, que habla sobre las medidas preventivas de aplicación colectiva, ahí habla sobre implementar teniendo en cuenta, ¿no? Ahí habla sobre estas acciones que se tienen que tener en el ambiente laboral sobre las medidas colectivas, y ha retirado prácticamente todo. Algunas cosas que se mantienen es, por ejemplo, implementar teniendo en cuenta los siguientes aspectos enfocados en la jerarquía de control. O sea, menciona ya la jerarquía de control y lo menciona indicando de que, por ejemplo, evitar la exposición en los puestos de trabajo, las reuniones de trabajo lo mantiene, o capacitación deben ser preferiblemente virtuales, y las mujeres gestantes y las mujeres que dan lactancia materna deben realizar trabajo de preferencia de bajo riesgo o aplicarse las disposiciones vigentes durante la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Correcto? Entonces hay algunas indicaciones sobre el tema de las mujeres gestantes y las mujeres que están en la etapa de lactancia, pero no lo menciona que estos puestos, o mejor dicho, bajo esta situación, deban de preferencia realizar trabajo remoto. Ya no menciona esa parte. Hasta 6 meses posteriores ya no menciona esa parte. Tampoco menciona sobre el uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento físico, todo eso se ha retirado. Se ha retirado todo el tema que tiene que ver, por ejemplo, con el Servicio de Seguridad de Salud en Trabajo, tiene que evaluar la continuidad del trabajo remoto en caso de que la naturaleza de las labores o el trabajo mixto no sea posible para el tema de las madres gestantes, ¿no? Entonces ahí ya eso se ha retirado, eso ya no aplica. Lo único que aplica es que la mujer gestante y las mujeres que dan lactancia deben realizar trabajo preferente de bajo riesgo, no dice que tenga que ser remoto, o aplicarse las disposiciones vigentes durante la emergencia sanitaria. También tener en cuenta que hay normas que han salido solamente para proteger a las madres gestantes. Hay normas específicas donde dice que hay solo para ellas y también las menciona aquí. Cosas que se han retirado de esta disposición. Se retiró antes o durante el retorno al trabajo, debe asegurar capacitación a los trabajadores de medidas preventivas contra la COVID, se retiró. Establecer ingreso y salida del centro de trabajo de manera escalonada, se retiró. Se retiró. De ser necesario acudir a reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el distanciamiento, se retiró también. El distanciamiento de 1 metro, retirado también. ¿Correcto? ¿Qué cosas se agregaron? Se retiró el uso se promoverá el uso de medios digitales para evitar contactos, se retiró. Si los centros de trabajo cuentan con comedores, ascensores, hay que garantizar el distanciamiento, retirado. En el caso de campamentos y albergues, se tiene que guardar el distanciamiento de 2 metros, retirado. Luego, que los trabajadores deben de aportar mascarillas, también retirado.
¿Cuáles son los controles que han quedado? En los medios de transporte deben portar mascarilla de acuerdo con la normativa emitida por la Autoridad Nacional de Salud y controlar el aforo convencional que no sobrepase durante toda la jornada laboral. Eso se mantiene. El uso de la KN95 en su defecto mascarilla quirúrgica en 3 pliegues está obligado, retirado también. Hay que establecer puntos estratégicos, eso se mantiene. Sobre el tema del acopio de estos productos que son biocontaminados, hay que establecer obviamente nuestros puntos de dónde los vamos a detectar. Y también habla sobre que el uso de los equipos de protección personal en el puesto de trabajo es de acuerdo al nivel de riesgo, debiéndose garantizar su uso correcto y seguro. Eso se mantiene igual que estábamos viendo en la 321, eso se mantiene. Y sobre la disposición de las medidas de protección personal, también se ha retirado todo lo que tiene que ver con las mascarillas, se mantiene que la protección respiratoria debe ser, obviamente, digamos que esta protección respiratoria o el uso de la protección respiratoria es de uso exclusivo para trabajadores de salud, eso ya lo habíamos mencionado, la norma también lo indica. Después todo lo demás sobre ambientes de mediano y bajo riesgo deben de portar mascarillas, eso también se ha retirado. Y hay una disposición 8, que justamente les mencioné. En esa disposición 8 que habla sobre durante la emergencia sanitaria, el empleador menciona, la vigilancia de la salud no realizará, no en futuro, sino en presente. O sea, realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera permanente y remite la información sobre esa vigilancia a la autoridad de salud. Hay dos disposiciones que se han agregado, o básicamente dos disposiciones que donde se ha disminuido, obviamente, la cantidad de información, que es la disposición para regreso y reincorporación. Una es la disposición para regreso, donde deben ser evaluados por el servicio de seguridad, por eso les decía, menciona mucho el servicio de seguridad, y también reincorporación, que aquellos trabajadores que fueron diagnosticados y están en alta por el médico tratante, deben ser evaluados por el médico del servicio de seguridad de salud, y el que a su vez es quien debe dar la incorporación nuevamente al puesto de trabajo. Entonces ahí hay dos cosas, el médico tratante y también la evaluación por el médico del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Hay acciones adicionales, que mayormente no ha habido mayor cambio en las acciones adicionales, todo es lo mismo. Los anexos, hay 7 anexos. El anexo 1, que ya lo vimos, que es para definir el profesional, depende del tipo de empresa, que puede ser de 1 a 6. Hay sobre la ficha de evaluación de la actitud, ya no es una ficha de sintomatológica como tal, es una ficha de evaluación de actitud, sin embargo, arriba le llaman ficha sintomatológica, ahí ya ha habido un error, porque deberían de haberle llamado como lo han llamado aquí, pero no es así. Y la ficha de evaluación de la actitud para regreso o recuperación de trabajo tipo declaración jurada, que lo vamos a ver, hay una lista de chequeo de vigilancia en los centros de trabajo con 5 o más trabajadores, que ya la conocemos, y hay una estructura del plan de vigilancia también para que obviamente empresas que tienen pues menos de 1 a 4 hay una lista de chequeo y está también la estructura para el plan de vigilancia. Y hay una declaración de conocer los riesgos de su retorno y reincorporación. También existe. Hay algunas modificaciones y la guía de uso de medición del CO2 que antes pertenecía al anexo 10, ahora ha pasado a ser un anexo 7. Entonces, en el anexo 2, cuestiones relevantes, rápidamente, porque ya me dice que estoy con el tiempo. Cuestiones relevantes de modificación. Bueno, lo más relevante es que se han agregado enfermedades que son de mucho riesgo, ¿no? Por ejemplo, enfermedades como el cáncer, enfermedades crónicas, enfermedad pulmonar crónica, afecciones cardíacas. Está también lo que es la obesidad, inmunodepresión, receptor de trasplante de órganos, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, síndrome de Down, embarazo, infección por VIH y otros. Y también habla sobre el estado de vacunación del SARS-CoV-2. Esas cosas se han agregado, todos aproximadamente son como unos 10 ítems aproximadamente que se han agregado, donde ya especifica algunas enfermedades o comorbilidades que antes la norma lo indicaba, ahora nuevamente lo vuelve a indicar. Básicamente para dar una declaración jurada, porque esto tiene el peso de una declaración jurada, en donde el trabajador indica si esta persona padece alguna de estas enfermedades
Y es importante también saber si tiene las vacunaciones completas. ¿Correcto? Entonces, eso es el anexo 2. ¿Difiere de la ficha sintomatológica? Sí, difiere. Hay unos agregados sobre las comorbilidades que puede tener cada uno de los trabajadores o de las personas que laboran en el centro de trabajo. ¿Correcto? Su plan sigue teniendo un presupuesto y un proceso para, obviamente, cumplir con el plan. Sigue teniendo una lista de chequeo, está en el anexo 3, que también ya lo mencionamos. Y en el anexo 5 también se vuelve a indicar en este anexo 5 para estas empresas que tienen de 1 a 4 trabajadores. Es el anexo 5, ya lo mencionamos. No ha habido mayor cambio. Quizás el cambio más, más resaltante es el tema de evaluar las condiciones de los trabajadores periódicamente. Y también sobre el tema de los medidores, el uso de medidores de CO2, pero también pone énfasis en que es lo recomendable, pero no es una obligación, es una recomendación. Entonces, si yo tengo, garantizo la ventilación natural en los ambientes de centro de labores, eso también tiene que ser parte de mi evaluación, ¿ok? Evaluación preventiva, obviamente, porque yo voy a tener personal ahí laborando. Y también menciona, si no es natural, debería existir una mecánica, y si esto cumple o no cumple. El hecho de que ya yo lo considere como cumplimiento, obviamente, ¿cómo puedo garantizar que hay ventilación natural o mecánica de los ambientes de centro de labores? ¿Cómo garantizo eso? Si yo no tengo la forma de medirlo. Ahí tienen que tener mucho cuidado, porque si yo garantizo que hay ventilación natural o mecánica en los ambientes de trabajo, tengo que tener una forma de cómo evidenciarlo y cómo sustentarlo. Entonces, las medidas de CO2 siempre es una buena medida para poder garantizar los ambientes con adecuada ventilación. Y si no es así, garantizar la ventilación mecánica. Eso también, ¿ok? Lo que corresponde a las empresas de 1 a 4 trabajadores, tenemos el anexo 5, eso no ha cambiado. Y en el anexo 6, ahí está la declaración de conocer cuáles son los riesgos de retorno o reincorporación del trabajo, ¿no? Entonces ahí también menciona el nombre de la persona, el servicio de seguridad me ha informado y he comprendido cuáles son los riesgos que implica mi regreso o reincorporación en la modalidad presencial o mixta en el centro de labores, de acuerdo con la normativa vigente, ¿no? Y esa declaración se coloca y colocas tu firma, tu huella, es el anexo número 6. Y mi anexo 7, que termina siendo mi guía para el uso de medidores del CO2, eso también ya lo verifiqué, ya se había dado en la 675, donde se especificó, la 675 especificó muy claro cuál es la guía. En ese momento era el anexo 10, ahora le llaman el anexo 7. ¿Correcto? Entonces, me recontrapasé, yo lo sé, pero ha habido algunas modificaciones y sobre todo quería saber cuáles son las cosas que se han ido retirando. Así que voy a pasar a contestar las preguntas que tengamos. A ver. Francisco, si me ayudas con algunas preguntas, por favor, si fueras tan amable. Gracias, sí, muchas gracias, gracias. Sí, he tratado de ser súper rápida. Esto pasó ayer, recuerden. Vamos a ir igual desdoblando algunas cosas y igual vamos a ir dándole los alcances. Como les digo, el detalle de toda la comparativa está en la web. Andreita, si puedes poner nuestro link de la web para que puedan bajar el cuadro comparativo. Ahí también he colocado detalle por detalle todo lo que puedan hacer. Días. A ver, Francisco, si me ayudas con las preguntas, por favor. A ver, ingeniera, hoy día le comento que llegamos a más de 500 personas, así que la sala se cerró y bueno, Francisco se quedó afuera, pero yo la voy a ayudar con algunas preguntas, no se preocupe, ¿sí? Aquí les estoy poniendo a los chicos el cuadro comparativo para que lo puedan revisar. Y bueno, no sé si desean empezar con las preguntas que están escritas en el chat o prefieren la intervención de los que quieren participar. No, vamos con la primera pregunta del chat, porque la verdad es que siempre, obviamente, los primeros que preguntaron, es importante pues solucionarle las dudas, fueron los primeros que tuvieron las dudas. A ver, vamos con las primeras preguntas. Ok, aquí tenemos una pregunta de Daniela que nos dice: buenos días, la alta de casos no es necesario que me vuelva a realizar una prueba molecular, ¿cierto? Solo cuentan los 7 días y si no tengo síntomas 3 días consecutivos, automáticamente el médico ya me puede dar de alta, ¿es así?
o sea, en teoría es así, pero recuerden que siempre todo esto está supeditado a lo que indique su médico de su servicio de seguridad y salud en el trabajo, porque es la única persona que puede indicar cuál es la situación, si ya es pertinente retornar o no. O sea, podrían darse muchas situaciones. Entonces, es mejor, obviamente, no hay ninguna obligación de tener la prueba molecular. Eso ya está, ya se ha indicado hasta varias oportunidades, no solamente aquí, que sea obligatorio, pero el médico lo puede gestionar si le parece o si lo considera pertinente. Listo, muchas gracias, ingeniera. Bueno, aquí tenemos una pequeña duda respecto de Matilde. Nos pregunta, ¿cómo quedan las gestantes y lactantes con estas nuevas disposiciones? Sí, como lo dice la norma, antes la norma era bastante específica, donde hablaba de que las lactantes y gestantes deben de prioritariamente trabajar remoto. Pero ¿qué es lo que pasa? También es importante entender que hay muchas mujeres que están de trabajo, que están gestando en los primeros meses y que su labor no les permite hacer trabajo remoto. Entonces, ese tema de tener prioridad de hacer trabajo remoto se tiene que también evaluar con el médico, con el puesto. Hay mucho más que ver, o sea, que simplemente decir sí o no, sino hay que evaluar el puesto. Es posible que esa persona haga puesto, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con un hotel muy grande, es uno de nuestros clientes que queremos muchísimo, y que ellos tenían mucho tema por el tema de las personas que hacen esa labor de hotel, porque su trabajo es enteramente presencial. Entonces, los housekeeping, los que hacen el trabajo propiamente presencial, ¿cómo en ese caso, cómo quedan? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué lugar los podemos nosotros reubicar? Hay que tener en cuenta eso, ese puesto, y que el médico sea quien establezca si esa persona debe retornar, puede realizar el trabajo o no. Ahora, también la disposición indica de que hay que también seguir las pautas durante la emergencia sanitaria, que hay una indicación propiamente para las madres que están gestando y en la etapa de lactancia, ¿no? Eso no lo han modificado. Excelente, ingeniera. Bueno, hay varias preguntas en realidad sobre las dosis, ¿no? Tienen dudas si cuántas dosis necesita, una, dos, tres, o necesitan las 4 dosis. En el caso de las personas que no son vulnerables, ¿cuántas dosis necesitan para poder regresar al trabajo ellos? ¿Cuántas dosis necesita para poder regresar al trabajo? O sea, básicamente eso, no, todos nos estamos poniendo las 3 dosis. Hay muchas personas que tienen hasta la 4ª dosis, ¿no? No es, vuelvo a indicar, no es una obligación, lo dije como 20 veces creo, no es una obligación vacunarse. La norma no puede obligarte a vacunarte, pero sí la empresa debe de fomentar, mediante el Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo, fomentar que esa es una buena forma de prevención. O sea, digamos que para todos los que ahora hemos tenido COVID, porque todos ya creo que prácticamente ya todos hemos tenido en algún momento, algunos 2, algunos hasta 3 veces han tenido, las secuelas y las consecuencias obviamente son mucho menores con la vacuna como medida preventiva, ¿no? Entonces, fomentar es lo que te indica la norma, ¿no? Que fomentes, que se promueva, de que se hagan cuestiones de sensibilización, que se capacite sobre esto, que se indique, ¿no? Porque a veces hay un tema de no quererse hacer por temas de desconocimiento, más que otra cosa. Entonces dice, ¿qué es lo que me va a pasar con la vacuna? ¿Qué es lo que voy a tener? ¿Me van a inyectar un chip? Algunos dicen que me van a inyectar un chip o algo así. Entonces hay que explicar un poco mejor, ¿no? Y fomentar cuál es esta... Es más, es parte de una disposición, es la disposición número 1, que antes definitivamente no existía. Esta norma, la 339, lo pone como disposición número 1. Listo, ingeniera, muchas gracias. Bueno, hay una última pregunta más para luego pasar con las preguntas con las manos levantadas, ya que muchos se repiten. Tienen muchas dudas sobre quién es la persona encargada de dar seguimiento a los trabajadores. ¿Tiene que estar necesariamente un médico ocupacional, una enfermera ocupacional, o lo puede realizar cualquier trabajador? A ver, si es un seguimiento de salud, obviamente tú tienes, en el anexo 1 existe un
justamente un tipo de centro de trabajo, dependiendo del número de trabajadores, donde hay un profesional que es el encargado de vigilar el cumplimiento del plan de vigilancia, de prevención y control de la COVID. O sea, hay una diferenciación. O sea, ese profesional que se ha colocado ahí, del tipo 1, el tipo 2, 3, 4, 5, 6, es el profesional que está a cargo de vigilar el cumplimiento del plan, pero no forzosamente es el mismo, podría ser el mismo, pero no forzosamente, es el mismo profesional que se va a hacer cargo de tu plan de vigilancia de salud ocupacional y del cumplimiento de tu programa de salud ocupacional, porque son cosas distintas. Por eso es que esta norma está relacionada obviamente al plan de vigilancia, Para las otras normas, obviamente los programas, sabemos que hay una norma, ¿no? La 312, que es la que especifica cuántas son las horas de los trabajadores, y la 571, si no me equivoco, que es la norma que especifica cuáles son los planes de vigilancia o los protocolos de vigilancia. También especifica el profesional de la salud, también especifica a partir de cuántos trabajadores se tiene que tener un profesional de salud permanente, a partir de 500 para arriba o 500 para abajo, también un médico ocupacional, pero no especifica el número de horas. La diferencia es que aquí sí te especifica por centro de trabajo cuál es el número de horas que debe de permanecer tu profesional haciendo esta vigilancia propiamente de cumplimiento de este plan. Entonces, no mezclen las cosas. A veces la mezcla justamente es la que causa tantas dudas. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, también se les recuerda que si tienen más dudas netamente sobre el servicio de médico ocupacional, nos pueden contactar. En Coches hacemos servicio de tercerización de médico y enfermera ocupacional, así que pueden escribirnos y pueden conversar con alguna de nuestras asesoras y ellos van a poder ayudarlos y orientarlos mejor. Ahora les voy a dar pase también a, bueno, tenemos varias manitos levantadas, le voy a dar pase a Paul. A ver, Paul, por favor, ¿puedes prender tu micrófono? Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días. Una consulta. Una empresa que labora con trabajadores bajo modalidad CAS, la 1057, ¿puede ser fiscalizada por SUNAFIL o solo por el servir? No, bueno, esa duda ya me nos la habían plasmado. El SUNAFIL básicamente puede fiscalizarlo, pero también puede fiscalizarlo el servir, ¿no? Básicamente ustedes están como por la especificación que pertenecen al CAS. Normalmente la fiscalización está muy orientada a que le realice servir más que el SUNAFIL. Lo decía porque mencionaron que SUNAFIL solo podría fiscalizar a una empresa que está bajo la 728. Y en los programas sociales no estamos bajo la 728, por eso era mi pregunta y quería que me aclare ello. Gracias. Sí, es correcto, es correcto. Sin embargo, también hay mucha información que a partir de justamente de las inspecciones de SUNAFIL, que ustedes no significa de que no las tengan que aplicar, que no las tengan que también cumplir, ¿correcto? Eso también es importante indicarlo. Muchas gracias, Paul, por tu participación y gracias a la ingeniera. Gracias, muchas gracias. Bueno, le voy a dar el pase a una última persona, a Giancarlo Choses. Les recuerdo a todos, por favor, que para el próximo webinar deben ingresar con su nombre porque es incómodo mencionarlos como iPhone o cosas así. Bueno, ahora, por favor, señor Giancarlo, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Una consulta. En la disposición de COVID, la nueva, mencionan las mujeres lactantes. La antigua disposiciones mencionaban hasta 6 meses, bueno, mencionaba el término 6 meses. Ahora, ¿hasta qué edad se consideran las madres con hijos lactantes? Esa es mi duda. Gracias. Gracias. Sí, no, ya eso se derogó. Ya no aparece en la nueva norma, ya no habla de 6 meses, ya no habla de tiempos, pero sí menciona que se siguen manteniendo las normas de que se hayan emitido durante la emergencia sanitaria. Eso sí lo menciona. Así que tengan en cuenta cuáles son las normas que aplica a estas situaciones, porque estas situaciones son situaciones que necesitan atención y que requieren obviamente hacerle un seguimiento y que
obviamente hay que priorizar que estas situaciones de gestantes y de lactantes requieren pues mayor prevención, mayores, digamos que indicaciones, priorizar, si es posible, los trabajos que sean remotos, pero como les vuelvo a decir, no siempre se va a poder, con el tema de las madres lactantes, y ha habido muchas personas que dicen, si yo no hago este trabajo, me quedo sin trabajo, porque no voy a poder hacer mi trabajo. Soy persona que está en esta situación, pero no voy a poder hacer mi trabajo porque las empresas obviamente tienen que también saber cuáles son estos puestos. Y eso lo tiene que evaluar también el profesional de la salud, que debe dar sus indicaciones. Y aquí se respeta mucho la indicación del profesional de la salud, que está destacado a esa organización, que él indique cuáles serían las mejores recomendaciones o los cumplimientos que debe tener de forma particular para cada una de las organizaciones, porque no es lo mismo estar en un hotel que estar en una refinería, o que estar en una planta, o que estar en una planta de pesca. No es lo mismo. Entonces, cada organización tiene una forma de trabajo y también puede proporcionar condiciones más idóneas para estas madres gestantes, obviamente, donde se tiene que priorizar su seguridad, justamente, ¿no? Es lo que se tiene que priorizar, la seguridad de ellos. Ok, yo quería también mencionar, Andrita, si me dejas, esta norma, empecé indicando que esto es para el sector público y privado. Eso no, hay varias dudas sobre eso. Y también habla sobre, también lo mencioné, desde el inicio mencioné que esto era para el sector público y el sector privado. Acá está. Acá lo indiqué. Que se habría agregado, pero no he quitado que sea para el sector público y privado. Ahí lo dice. Ha agregado cuestiones más específicas sobre sectores propiamente públicos de salud. También ha mencionado el tema de las clínicas privadas, también del sector privado, pero también hace mención a los sectores o las personas naturales. Al decir personas naturales y jurídicas del sector público y privado, obviamente, las personas jurídicas son personas que tienen una organización o personas que son una empresa, ¿correcto? Ok. Sí, hay bastantes, definitivamente hay bastantes dudas. Hay muchísimas dudas con respecto al tema de la lactancia, el tema de las mujeres gestantes. La norma que actualmente, que creo que es la 31.105, si no me equivoco, que es la norma de gestantes, esa no ha cambiado, no se ha derogado. Y ahí también lo mencioné que si bien es cierto, no hace tanto énfasis en especificar 6 meses, ¿no? No hace tanto énfasis, pero sí dice que hay cumplimiento de las normas que se hayan indicado en la emergencia sanitaria, ¿no? Ahí también lo menciona.